Mávila, tenemos que hablar ahora sobre combustibles, hidrocarburos y el gas natural, recordando que hace 20 años entró en funcionamiento el proyecto Camisea y que el Perú tiene gas natural, pero no lo sabemos usar bien. Y tenemos gas natural para los próximos 20 años, además. 20 desde que se inauguró el proyecto y 20 hacia adelante. El señor Felipe Cantuarias está con nosotros aquí. Felipe Cantuarias Salaverry, presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, a propósito de una polémica en torno a un dictamen de la Comisión de Energía y Minas del Congreso que pondría en peligro precisamente la masificación de este combustible mucho más limpio y mucho más barato. Bienvenido, muchas gracias. Sí, muchas gracias, Mávila, Fernando, por la oportunidad. Sí, efectivamente, estamos celebrando 20 años del inicio de operaciones de Camisea y hablamos mucho en el Perú de la necesidad de masificar el gas natural. Y ciertamente esto es un anhelo de todas las regiones, que llegue una energía barata y que producimos al 100%. Sin embargo, después de 20 años, salvo Lima y Callao, que está prácticamente masificado con gas natural, tanto las industrias como las pymes, como los hogares, en las regiones el gas natural sigue siendo una ilusión. Y esto es una demanda que recogemos en todas nuestras visitas a autoridades regionales, a las cámaras de comercio, a las reuniones con las pymes. Y la explicación por la cual las regiones en el Perú no tienen gas natural es porque el día de hoy el costo del transporte del gas natural desde Pisco a las diferentes regiones del país hace que el precio final del gas natural sea muy alto. Entonces, las alternativas de solución son dos. Hagamos la inversión de la infraestructura de ductos, en gasoductos. Esa es una alternativa. O la otra es, oye, aceleremos el proceso sobre la base de tener una tarifa nivelada. Y me voy a explicar. Lo que te dicen todos es, oye, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? ¿Ponemos la infraestructura que es tener la oferta o primero desarrollamos la demanda? En los últimos 20 años se ha estado tratando de promover que poner la infraestructura de ductos y no se ha podido. Entonces, todos... ¿Pero no se ha podido por qué? Porque al momento que no hay demanda, esa no es una inversión rentable. Ajá. Entonces eso desincentiva la participación del sector privado y estas son inversiones de miles de millones de dólares. Esto ya ocurrió en Colombia. Entonces, con una revisión del Ministerio de Energía y Minas, el MEF, OCINERMIN, la PCM y todos los especialistas, el Colegio de Ingenieros y lo demás, se dijo la mejor forma de acelerar la masificación del gas natural en regiones para que llegue el gas natural al mismo precio que Lima y Callao es una tarifa única, como ya existe en otros países de la región. Una tarifa única, es decir, para todos flat. Para todos. Eso quiere decir que el gas natural a un hogar en Arequipa, en Cajamarca, en Huancavelica, sea lo mismo que paga el día de Lima. Simplemente, Mávila, Fernando, para que entiendan, hoy un hogar en Huancavelica, en Ayacucho, paga 79% más que un hogar en Lima por el gas natural, 125% más una industria, 130% más una pyme que en Lima. Entonces, el mayor factor de centralismo que tenemos nosotros en el Perú es el costo de energía. ¿Y cómo han logrado otros países? Usted mencionaba el ejemplo de Colombia, por ejemplo, finalmente que tender redes que abarquen todo el territorio nacional y que además tenga esa ventaja. O sea, ¿cómo hacer? Porque los porcentajes son increíbles. Justamente toda esta revisión técnica que se ha hecho en los últimos 3 años ha llevado a un consenso. Y es interesante esto, es un consenso, Mávila, si tú le preguntas a un Humberto Campodónico, que tiene una postura política más de izquierda, o a un Luis Miguel Castilla, de otra manera, todos coinciden en que lo que tenemos que hacer es la tarifa única. ¿Por qué la tarifa única? Porque esto permite reducir el precio del gas natural para las grandes industrias y esto va a permitir entonces financiar toda la infraestructura de ductos para las pymes y para los hogares. Eso va a generar la demanda de gas natural atractivo. Y entonces inmediatamente después de eso viene la inversión en infraestructura de ductos. Eso es lo que hizo Colombia. Entonces, esto es lo que se ha presentado, el Poder Ejecutivo presentó esta propuesta al Congreso y le dijo, todos los especialistas, tanto técnicos, económicos y políticos, consideramos que esta es la mejor forma de que llegue el gas natural a todas las regiones, de una verdadera descentralización económica. Pero ¿qué ocurrió? En la Comisión de Energía y Minas, en lugar de apoyar, lo que han dicho no hay que hacerlo. ¿Y cuál es la observación? Lo que dicen es, oye, pero lo que ustedes nos están proponiendo significa que las grandes industrias en las regiones tengan acceso a una tarifa más barata que al inicio va a tener un subsidio.
Entonces nosotros le decimos, pero si ese es el modelo que hemos optado en el Perú. Recordemos que el modelo de masificación del gas natural, similar al modelo que tenemos en agua y saneamiento... Para entrar al debate en torno a este dictamen de la Comisión de Energía y Minas del Congreso, que va a necesitar algunos minutos más, quisiéramos pedirle un momento para ir a la pausa y luego regresamos con toda esta explicación. 9:17. 9:21 de la mañana, está con nosotros el señor Felipe Cantuarias hablando de la masificación del gas natural y de la posibilidad de que esto finalmente se convierta en una realidad. Se habla mucho sobre la posibilidad de tener este combustible limpio y barato a disposición de todos los peruanos, pero ha surgido una polémica porque hay un dictamen de la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República que lo pondría en peligro. Y aquí lo que se sospecha es que detrás de este dictamen y de esta oposición estarían los intereses de quienes resultarían afectados por la masificación del gas natural. Estamos hablando de quienes trabajan, ofertan el GLP, que es el gas licuado de petróleo. A ver, Mávila, primero es difícil de entender por qué la Comisión de Energía y Minas no ha apoyado un proyecto de ley que viene del Poder Ejecutivo, que ha sido el resultado de un largo proceso de generación de consensos entre todos los ministerios. Usted decía que hay consenso incluso entre los especialistas de distintas... Hay consensos, claro, como le digo, correcto, pero Humberto Campodónico ha opinado favorablemente con el proyecto. Y lo que sorprende en consecuencia es que haya una posición contraria de la Comisión de Energía y Minas sin argumentos técnicos, ¿no? Entonces, ¿cómo entender que en el Congreso, digamos que el propio Congreso, o que la Comisión en este caso, para ser más específicos, le diga que no, algo que a todas luces va a beneficiar a todo el país? Esto supone que detrás hay afectados que están siendo representados por esas voces en el Congreso. Correcto. O sea, ¿quiénes son los afectados? El día de hoy, por ejemplo, una industria en regiones tendría que pagar 120% más por el gas natural. Entonces, ¿qué hace? Porque no hay ductos. Porque no hay ductos, ¿no es cierto? Y entonces la idea de este proyecto de ley de la tarifa única es que pague lo mismo que Lima. Pero ¿qué pasa? Hay otras fuentes de energía alternativa que el día de hoy aprovechan ese diferencial entre el precio de Lima y el precio de regiones y venden esta energía. Estos son principalmente comercializadores de gas natural comprimido, gas natural licuado y GLP. Obviamente nosotros no vamos a acusar a nadie, pero sí sorprende que los únicos beneficiados con esta norma sean comercializadores que no contribuyen con la masificación del gas natural. ¿Qué significa esto? Hoy un concesionario de gas natural, si se aprueba la tarifa única, va y le vende a una gran industria y con los ingresos que obtiene, como es un mercado regulado, Ocinermin lo obliga a hacer 3.000 conexiones domiciliarias. En cambio, el comercializador de GNC, el comercializador de GNL, no tiene que aportar absolutamente nada para los domicilios y para las pymes. Entonces, al final, ¿quién pierde con todo esto? Pierde el Perú, pero principalmente gana el centralismo, porque el modelo que se está presentando de tarifa única nivelada, lo que busca es la descentralización económica, que todas las industrias, las pymes y los hogares en las regiones se beneficien con una energía barata, que producimos al 100% y que es ecoamigable. Entonces, lo que estamos mandándoles es un mensaje de fortalezcamos el centralismo. ¿Y por qué digo fortalecer el centralismo? Porque esta tarifa única nivelada tiene un costo. Este costo se estima en $45 millones al año. ¿Quién lo paga? Por un lado, el Fondo de Inclusión Social en Energía, que se llama el FICE, paga una parte de eso, pero si no alcanza, se va a pagar con un incremento en la tarifa de los usuarios de gas natural en Lima, que no va a ser superior al 2%. Entonces, creemos que esto es un mensaje súper poderoso para aquellos que creemos que el Perú requiere una verdadera descentralización económica, que terminemos con el centralismo, que al final todos los usuarios en Lima, a todos, que tengamos que contribuir para que todas las regiones, sobre todo regiones muy pobres del país, donde estamos hablando de ahorros importantes, y si me permiten solamente 2 ejemplos muy breves. Un hogar el día de hoy, Mávila, en Huancavelica, que tiene una terma y una cocina eléctrica, paga 205 soles. Con gas natural pagaría 49 soles. Bueno, se ahorra 150. Es una cuarta parte. Sí, señor Cantuarias, quisiera saber, hay muchos barrios en donde se han construido los ductos. Hemos visto las pistas rotas para instalar los ductos de gas natural, pero no hay conexión a veces
con las viviendas? ¿Por qué hay ese hiato entre lo que se puede acceder y el acceso real de los que viven en esas viviendas al lado de calles que tienen ductos? Sí, eso es una muy buena pregunta, Fernando. Recordemos que hay muchas construcciones, edificios que se hicieron antes de que se tendiera esa infraestructura de ductos, y en consecuencia lo que se requiere en gran medida es tanto una buena coordinación por parte de los alcaldes distritales como también de las juntas de vecinos, para que el concesionario de gas natural en Lima Cálida pueda hacer las conexiones a los domicilios por medio de las empresas certificadas. Esto ocurre bastante y Fernando, es muy fácil de solucionar. En realidad, el mayor interés por parte del concesionario de gas natural es que la mayor cantidad de domicilios estén conectados. Entonces, con todo gusto, Fernando, facilitar esto a todas las personas que quieran. Ocinermin trabaja en este tema muy bien y la idea es facilitar. Y como te digo, a veces lo que ocurre es que hay un desconocimiento de que tienen el derecho de que puedan ser conectados. Y esto es importante porque te vas a ahorrar, en el caso de Miraflores, por ejemplo, Fernando, probablemente si tú tienes una cocina y una terma, vas a estar pagando 400 soles y vas a pasar a pagar 40 soles. O sea, el 10% en tu costo de energía es mucha plata y es un derecho que tenemos todos los peruanos, ¿no? Preguntaremos a los miembros de la Comisión de Energía del Congreso por qué un tal empecinamiento en oponerse a la propuesta que había hecho el gobierno para garantizar la masificación del gas en un país que produce gas natural, tal como nuestros vecinos que sí saben aprovecharlo, nosotros no. Señor Cantuarias, muchas gracias por su presencia. Gracias. Y muy buenos días.